Buenas tardes, nosotras somos el grupo número 1 de hoy. Está sustentado por Yuleidi Yazque y Yatna Mercedes Serrata y Alexandra Duvalmende, quien les habla. Nosotras estaremos hablando acerca de las siembras microbiológicas directas e indirectas. Siembra. Sembrar o inocular es introducir artificialmente una porción de muestra en un medio adecuado con el fin de iniciar un cultivo microbiano para su desarrollo y multiplicación. Para sembrar en microbiología es necesario mantener la habitación sin corrientes de aire y estar al lado de una llama de un mechero, no más de 15 centímetros de distancia. También se puede trabajar bajo campana o en un flujo laminar previa esterilización con luz UV, que es como una luz ultravioleta que sirve para esterilizar. Las reglas fundamentales para efectuar la siembra. Continúa a la otra parte. Las reglas fundamentales que tenemos es que se efectúen asépticamente. Esto es que no haya gérmenes en el lugar donde se va a hacer la siembra. Que los medios de cultivo y el instrumental a utilizar estén esterilizados. Que se realicen solo los manipuleos indispensables. Que se trabaje fuera de toda corriente de aire y de ser posible utilizando un mechero o bien un flujo laminar. Tenemos los tipos de siembra por placa. Continúa. Está la siembra por inmersión, que es donde se coloca el inóculo en una placa o caja de Petri y sobre el mismo se vierte el medio de cultivo previamente fundido. Está la siembra en doble capa, que se procede de la misma manera que por inmersión. Y una vez solidificado el medio, se vierte una cantidad extra de medio necesario para cubrir la capa anterior. Y en este generalmente se usan un 10 milímetros aproximadamente. La siembra por superficie, que se vierte sobre una placa de Petri al medio de cultivo fundido y se deja solidificar y se coloca sobre la superficie el inóculo. La siembra en estría, se vierte sobre una placa de Petri, el medio de cultivo fundido y se deja solidificar. Seguimos con los tipos de siembras por tubo. Continúa. La siembra por dilución. Se toma el tubo de ensayo con medio líquido, como el caldo simple. Se toma el material a diluir y se siembra en el tubo con el uso del asa cargada con el material bacteriológico. Se agita con movimientos moderados, es como está acá en la foto, como pueden observar, que es ahí donde se agita ya el material bacteriológico. Está la siembra por estría en superficie, que se siembra el material en la superficie del lagar inclinado en un tubo de ensayo y allí se extiende por toda la superficie con el asa bacteriológica, previamente esterilizada, claro, y cargada con el material a cargar, haciendo estrías no muy amplias, pero tampoco muy estrechas. Está la siembra por función, que es donde el instrumento se siembra a emplear. Será la aguja de platino y el medio de cultivo sólido, generalmente en tubo de ensayo. Las manipulaciones y la observancia de las precauciones de asepsia son similares que cuando se utiliza el asa. El inóculo y siembra. El inóculo es la masa microbiana que se utiliza para sembrar el medio de cultivo. Eso es como una masa transparente que se pone sobre la placa de Petri. Y para evitar las contaminaciones a la hora de inocular el medio de cultivo, habitualmente se trabaja al lado de una llama de mechero Bunsen, como ya había dicho. En los pasos que se recomienda es colocar frente al mechero la muestra a analizar y el resto del material necesario, ya sea tubos y placas, de manera que sean fácilmente accesibles, que no tengan que moverse mucho en el lugar donde están trabajando. El otro es tomar el asa de siembra o la pipeta. La pipeta debe estar previamente esterilizada y se debe flamear el asa de siembra antes que el filamento alcance un rojo incandescente y después enfriarla en la proximidad de la llama, unos 10 segundos.
Tomar con la otra mano el recipiente, el tubo o la placa que contiene la muestra a utilizar. Y si la muestra está en un tubo, quitar el tapón y flamear la boca del tubo. Trabajando en todo momento en la proximidad de la llama, tomar la alicuota o el inóculo. Y si el medio es líquido, agitar ligeramente el tubo e introducir la pipeta o el asa de siembra en la cual quedará adherida una gota por tensión superficial. Hasta aquí mi parte, continúo con mi próxima compañera. Bueno, transferir el inóculo a otro medio de cultivo estéril, tomando las mismas precauciones en su manejo, flameando la boca del tubo, trabajando en la proximidad de la llama. A. Si la transferencia va a ser un caldo líquido, descargar el inóculo mediante agitación del asa de siembra en aquel o la expulsión del volumen pipeteado. B. Si la transferencia se va a realizar a un tubo de agar inclinado, introducir el asa con el inóculo y sembrar en zigzag sobre la superficie del agar, o bien sembrar en picadura en la profundidad del medio. Técnicas de aislamiento. Bueno, pues las técnicas de aislamientos por estría escocesa o agotamiento en placa. Aislar es separar un tipo de microorganismo a partir de una población heterogénea de microorganismos. En hábitats naturales, raramente encontramos un solo tipo de microorganismos en una muestra. Por lo tanto, es necesario hacer algún procedimiento de aislamiento para separar e identificar los distintos tipos de microorganismos presentes. El objetivo del aislamiento es obtener colonias bien separadas. Las colonias se forman a partir de una sola unidad formadora de colonias de las que se conseguirá un cultivo puro. Métodos de siembra. Como pueden observar aquí, hay muchos diferentes métodos de siembra. Sembrar es el acto de colocar el material bacteriológico en el medio de cultivo para promover su crecimiento y desarrollo y subsiguiente multiplicación. El resultado de una siembra se llama cultivo. Las siembras pueden ser primarias, cuando el material es inoculado en los medios por primera vez, y secundaria, cuando el material a inocular procede a una siembra primaria. También tenemos lo que son los métodos generales. En los métodos generales podemos observar que está la siembra por dilución, siembra por estrías en superficie, siembra por estría por agotamiento, por picadura o punción y siembra en TSI. Hasta aquí mi exposición y los dejo con mi siguiente compañera. Buenas, mi nombre es Yatna Mercedes, matrícula 2020-0335, y les estaré explicando acerca de diferentes cultivos. El primero que mencionaré será el cultivo en medio semisólido. En este medio se utilizan tubos sin inclinar. Se siembra por picadura o punción utilizando un hilo. Este tipo de medio contiene una proporción menor de agar que los medios sólidos. El medio queda inoculado al introducir hilo en la profundidad, pero sin tocar el fondo del tubo, retirando posteriormente por la misma trayectoria utilizada a realizar la picadura, como vemos en la imagen en nuestra diapositiva. Siguiente. También existe lo que es el cultivo en medio líquido. Habitualmente se realiza en tubos frascos de Erlenmeyer antes y después de realizada la siembra. Se debe pasar la boca del recipiente sin tapa por la llama del mechero flameado. En los cultivos líquidos no tiene lugar la formación de colonias. Sabemos que las colonias son aquellas que están compuestas por diferentes bacterias. Por lo tanto, no sirven como técnica de aislamiento. Siguiente.
Ya para culminar, estaré explicando cuáles son los métodos generales. Esto significa que es la técnica más utilizada con un ansa siembra calentada al rojo vivo en el mechero y enfriada cerca del mismo. Se toma una muestra de cultivo de microorganismos y se extiende sobre la superficie de la placa con el medio agarizado, pero sin hacer presión para no dañar el agar. Entre los diferentes métodos que puedo mencionar está el agotamiento de ansa, que es cuando se somete al fuego, depósito y posterior quemado, dilución previa en solución fisiológica o caldo y extensión en superficie con espátula de Drygalski. Muchas gracias, hasta aquí mi exposición.